Tenemos un pastor invitado, el pastor del campus Apopa, José Salvador Escobar. Yo le pido por favor que pase el hermano popularmente conocido como Chiti, así que lo quiero dejar acá con ustedes. Démosle un aplauso bien dado. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Wow, qué tremenda panorama que hay aquí. Qué bueno verles. Para mí es un placer enorme estar acá. Como decía César, para mí es un gozo estar acá. Fíjate, yo trabajo aquí, allá, pero una cosa es estar allá, otra cosa es estar acá. Ya para mí es un placer estar acá en mi iglesia amada. De hecho, yo aquí nací, aquí me convertí, aquí me bautizaron, aquí me casé, aquí todo, hermano. Así que para mí es un placer estar acá, ¿verdad? Así que para mí quiero que veamos esta mañana, quiero que busques por favor en tu Biblia el segundo libro de Samuel. Quiero que vayas al segundo libro de Samuel en este domingo, Día del Niño. No, ayer Día del Niño, así que para todos los niños que están acá de corazón, ¿verdad? Felicidades, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Fíjate, esta mañana quiero hablarte acerca de un niño de 5 años. Esa es la historia de esta mañana. Un niño de 5 años que le pasó algo terrible. Fíjate, un niño de 5 años que pasó un trauma emocional, familiar, espiritual, de todo tipo. Pero que el rey le extendió su amor, su compasión, su ternura, su beneficio, su favor, su misericordia, al ser más indigno que había en el tiempo de David. Fíjate, antes de ver el pasaje, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú has contado tu testimonio? ¿Cuántos acá lo han hecho? Varios, qué bueno. Sabes que yo cuando estaba en el tiempo de los jóvenes, allá por 1992 por ahí, a mí me encantaba contar mi testimonio. De hecho me lo pedían. ¿Sabes por qué? Porque yo decía que yo venía de donde asustan. Y al compararme con otros, de plano, yo venía de donde asustan. Pero dejé de contarlo porque después me fijé que yo lo contaba más por edificación, por orgullo. Entonces dejé de contarlo. Hasta que lo conté hace unos meses a un hermano allá en Apopa. Quería yo mostrarle a él que yo venía también de un pasado terrible, duro, cruel. Así que fíjate, escogí 2 de mis historias más duras, más crueles, más grandes, más terribles que me pasó. Las seleccioné bien y se las conté a mi hermano allá en Apopa. ¿Sabes que a mi hermano no le impactaron para nada mis historias? De hecho, ahora se puso a reír y me dijo, hermano, ¿y eso le pasó? Me dijo. Y yo, sí, eso me pasó. Y fíjate, y luego él me contó 2 de las suyas. Y qué terrible. Este hermano sí venía de donde asustan. Tanto que lo paré porque no pude soportar lo que estaba escuchando. Entonces le pregunté, y hermano, ¿y por qué se convirtió? Le dije. Me dijo, porque entendí una cosa. Yo no entendía, me dijo él, cómo Jesús, el hombre más limpio del mundo, podría salvar a mí, me dijo él, el hombre más sucio del mundo. ¿Y por qué se convirtió hoy? Le pregunté. Me dijo él, porque entendí que Dios me salvó y me rescató por amor a su hijo y no por lo que yo había hecho. Y yo dije, de plano, de eso voy a predicar yo el domingo, acá con los de Miralvalle. Porque realmente esa es mi historia y tu historia. Dios, fíjate, te rescató y te amó por amor a su hijo. Y Él ha sepultado tu pasado, te ha dado un presente brillante y un futuro mucho mejor. Quiero que veamos esta mañana, fíjate bien, el testimonio de un niño de 5 años que pasó por una experiencia increíble cuando experimentó la misericordia del rey. Fíjate, número uno, el rey ha pensado en nosotros. El rey piensa en ti, fíjate. El rey te tiene en su mente. Él te tiene en su memoria. ¿Sabes? Cuando yo me convertí acá en la iglesia, había un pasaje que cuando Julio lo predicaba, me chocaba. Es el que decía que Dios salvó a lo más necio del mundo, a lo más débil del mundo, a lo menospreciado del mundo, a lo vil del mundo. Y yo preguntaba, pero yo no soy tan vil. Porque ¿sabes qué significa vil? Significa alguien que actúa con gran maldad, de modo bajo y despreciable. Y yo dije, yo soy malo, pero vil.
pero no entendía, hermano, que yo también era un hombre sucio, un hombre con muchos pecados. Pero luego fíjate de que entendí eso, luego entendí lo que él pensaba de mí. Dice el libro de Isaías 43. Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor a quién? De mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Mira qué promesa, hermano. Dios no se acuerda jamás de tus pecados. Dice Miqueas capítulo 7 en el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y mira qué promesa. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A pesar de que yo era la persona vil y corriente, Él sepultó mis pecados tras Él. Ahora fíjate, lo que impacta de Dios es que Él no tiene memoria como la nuestra. Sabes que la memoria tuya y mía tenemos memoria selectiva. ¿Qué es eso de selectiva? Es que tú y yo seleccionamos en quién pensar. Si yo digo, en este momento quiero pensar en Israel y en nadie más. Yo ahorita pienso en César y nadie más. Y olvidamos al resto de las personas. Es selectiva y también es olvidadiza. Sabes que yo tengo un problema terrible con las llaves. Sabes que yo las pierdo cada rato, fíjate. Tanto que las perdí. No, aquí están. Fíjate, yo tengo un problema con las llaves. Y mi esposa me compró este aparatito, fíjate, para que yo silbe y las encuentre. ¿Saben cómo es? Ah, no, yo compro baterías, se me olvidaron las baterías. Fíjate, yo tengo un problema con las llaves y las baterías también. Y me pongo un pitito rojo, un hilo rojo, para recordármelo. Ahora, ¿te puedes pensar en Dios así? Chiti, verá, y no suena. Y Freddy, y no suena. Adán, y no suena. Dios no tiene ni memoria selectiva ni olvidadiza. Mira este pasaje de Miqueas 7, 19. Tremendo pasaje. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita, le encanta tener misericordia para con nosotros los pecadores. Quiero que esta mañana veamos una historia, fíjate, que nos muestra bien cómo experimentar su misericordia de parte del rey para con nosotros. Vamos a ver esta mañana, fíjate, varios protagonistas. El primero es el rey David, fíjate. No el David perseguido por Saúl, sino el rey David. Aquel rey que ahora se ha sentado en el trono. Aquel rey que ha derrotado cada uno de sus enemigos. Aquel rey que ha traído el arca del pacto a su pueblo y que ha hecho pacto con Dios. Fíjate, es un rey que es diferente al anterior rey, Saúl. Mira 2 Corintios, para tener el contexto, capítulo 8, versículo 15. Dice, y reinó David sobre todo Israel, y David, diferente a Saúl, administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahiliud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Fíjate, a diferencia de Saúl, David administraba justicia y equidad. Y cuando está sentado en el trono, David se acuerda de la promesa que le ha hecho a un amigo de él. Él se había comprometido con un amigo a velar que su familia jamás iba a ser cortada delante de David. ¿Sabes qué? Pienso ahora en el rey David, a Dios vistiéndose de David, porque él se acuerda de un pacto que tenía con su amigo Jonatán. Mira, busquemos primer libro de Samuel para que veamos el contexto, fíjate. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Fíjate. En el capítulo 20 de Samuel
David no es el rey, de hecho es un perseguido. Saúl lo quiere matar, lo anda buscando por todas partes. Y Jonatán, su amigo, lo esconde de Saúl y hace un pacto con él. Mira versículo 14 lo que dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes, le dice, que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Viene David y hace un pacto con Jonatán, que cuando él se sentara en el trono, se iba a acordar de su hijo. Con esto en mente, vamos al pasaje. Segundo de Samuel, capítulo 9. Fíjate, con esto en mente, dice segundo de Samuel 9, versículo 1. Dijo David, ojo hermanos, la misericordia del rey es a iniciativa de él. Dijo David y pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Qué tremendo, hermano, fíjate. Porque su misericordia está disponible para cada uno de nosotros. Él pregunta: ¿ha quedado alguno? No me importa quién. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Por qué? Porque es por amor a su hijo en el que tú y yo podemos ser salvos. Un cuadro tremendo, hermano. Somos salvos por amor a su hijo. Así que el primer personaje es el rey David. Segundo personaje se llama Mefiboset. Ahora fíjate, antes de ver a Mefiboset, tengo una pregunta histórica acá. Algunos se van a acordar rápidos, otros no. ¿Te acuerdas tú, hermano, qué hacías a los 5 años? ¿Quién se acuerda acá? Algunos eso fue hace... En mi caso fue hace 38 años. ¿Sabes que yo me acuerdo una cosa? Me acuerdo cuando en kinder, a los 5 años, Pedrito me pegó un bullying, porque a la hora del deporte, cuando me quité el zapato, tenía un hoyo en el calcetín. Y Pedrito y Juancito y Manuelito me hicieron pedazos, hermano. Y yo quedé marcado de por vida, un trauma, porque a los 5 años fue algo terrible para mí. ¿Sabes que a los 5 años uno se acuerda de cosas buenas y de cosas malas? Dicen que a los 5 años tú te acuerdas de lo que ves y de lo que oyes. Te acuerdas de la familia. Tienes interés en buscar a tu familia. Pero también un evento trágico te puede marcar tu vida para siempre. Como le pasó a un niño de 5 años. Mira los golpes de un niño de 5 años. Mefiboset. A los 5 años, fíjate bien, ese niño perdió a su padre y a su abuelo. En un mismo día pierde a su padre y a su abuelo. Dice 1 Samuel 31. Dice: y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Muere el padre y el abuelo de Mefiboset. Y también sus varones, es decir, que también murieron sus hermanos y sus tíos. ¿Sabes que Isboset, su hermano mayor, lo matan? Y luego, en una batalla después con los gabaonitas, matan a los 7 hijos de Saúl. Dice Samuel 21, dice: de aquel hombre, Saúl, que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová. Ponte a pensar, un niño de 5 años
que queda solo sin la figura paterna o figuras paternas masculinas de un niño de 5 años. Tremendo, hermano. Pero no fue lo peor. Fíjate lo más terrible, creo yo, es que este niño de los 5 años también pierde la ternura, el cuidado, el amor de una madre. Sabes que no se sabe mucho de la madre de Mefiboset. No se sabe mucho. Quizás lo abandonó, quizás no lo quiso, no sabemos. Pero ponte a pensar quedarte a los 5 años sin padre, sin madre, sin hermanos, sin abuelos, sin tíos, solo en este mundo. Pero aún faltaba todavía la herida emocional más grande para él. Y es que a los 5 años, un evento trágico que lo iba a marcar de por vida. Mira 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Aquí en Samuel 4 andan matando a todos los hijos del rey. Dice 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía, ¿cuántos hermanos? 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su mamá, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, mira qué tremendo, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era, Mefiboset. A los 5 años, el niño, para rematar lo que le pasaba, queda cojo, queda lisiado de ambos pies. De este niño, dice el rey, 2 Samuel 9. Dijo David, versículo 1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, o sea, Mefiboset, lisiado de los pies. A este niño el rey le extiende su misericordia. ¿Sabe qué significa Mefiboset? Significa avergonzado, aquel que produce lástima. A este cojo, nieto de su peor enemigo, dice el rey, a este voy a extender yo mi misericordia. Qué tremendo, hermano. Cómo Dios puede cambiar la vida de un ser humano si entiende cómo funciona su misericordia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque su misericordia está al alcance de todos. Para todos, hermano, que estamos acá, Él ha extendido su misericordia. Uno de mis pasajes favoritos cada mañana es ver que sus misericordias son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Yo soy, hermano, Mefiboset, y yo he recibido su misericordia porque está al alcance de cualquiera. Dios pensó en mí, jamás ha dicho, Chiti, no me acuerdo de él, y pensó en mí. ¿Sabes cómo es, hermano? ¿Sabes cómo es o cómo no es? Yo nací en la iglesia católica cuando estaba pequeño y yo fui bautizado como cualquier niño católico. Y me tengo la foto, no la puse porque muy feíto, chiquito, ¿verdad? Estaba con mis padrinos que me estaban bautizando. Y yo jamás los conocí, fíjate bien. Solo conocía a los padrinos de mi hermana, que eran buenas personas. Hasta que tuve 10 años, conocí a mi padrino y madrina. Un día andábamos en el mercado con mi mamá y con mi hermana, y me dijo, mi mamá, mira, ellos que están ahí son tus padrinos, me dijo. Fíjate, en mi mente, 10 años, tenía 2 cosas en mente. Que los padrinos, supuestamente, son los que se encargan, así es verdad, cuando los padres mueren,
los padrinos se encargan de velar por el niño. Y la otra cosa era que los padrinos es igual a pisto. Esa es la cosa en mi mente. Así que digo, mis padrinos igual dinero, pisto. Vamos, dije yo. Y cabal, va, mi mamá, mi hermana y yo los saludamos. Y sabes que mi madrina ve a mi hermana y la levanta, la besa, la tira. Y tenía como 6 años mi hermana ahí, y le empieza a chulear y a besar. Qué linda la niña preciosa, qué linda estás. Va de comerse la beso. Y yo, ¿verdad? Y de repente, amor, venga, le dice, mira niña. Y viene el Señor, la abraza, la besa, la levanta, la tira. Y yo. Y fíjate, y el padrino y la madrina estaban, pero la abrazaban. Qué linda la niña. Mi hermana hacía. Mi hermana, ¿verdad? Y yo. Y de repente, fíjate, mi padrino saca la cartera. Y saca un billete de 25 colones. Piensa en aquel tiempo, un niño de 10 años, mis ojos estaban, ¡trin! 25 colones. Le dice, amor, a mi hermana, ¿va? Amorcito, para tus muñecas. Yo me quedé. ¿Yo? Mami, le dije yo, y yo, de plano, anda a seguirlo, me dijo. ¿Para qué? Le dije yo. A mi hermana le dio el dinero. Mi padrino se olvidó de que tenía ahijado, hermano. Trauma a los 10 años. Qué terrible. ¿Sabes, hermano? Pero el mundo, así es. El mundo se puede olvidar de ti, pero el rey no es tu padrino, es tu padre, es tu hacedor, es tu salvador y Señor, y jamás, hermano, se va a olvidar de ti, porque te tiene en su memoria. Jamás te sacará de su mente. Fíjate, pero no solamente te piensa, también el rey pregunta por ti. ¿Para qué, hermano? Fíjate, para sacarte de la miseria. Un momentito, hermano, momentito. Yo sé que antes era malía, era malo, pero miserable no lo era, hermano. No ofenda. Quizás no era miserable. Yo sí era miserable. ¿Sabes cuando vamos a un retiro con los pastores, con el staff? Siempre Julio toma la foto y dice, este es el staff de Vida Nueva. Y es un privilegio estar con ellos. Y espero que sea cierto, que diga que es cierto. ¿Va? Pero ahí están, hermano, ahí está César Mónico. Y uno sabe cómo era antes César Mónico. Ahí está Coqui. Y si Coqui hoy es cosa seria, ¿te imaginas antes Coqui? Ahí está Frank. Ahí está Eric. Ahí estoy yo, hermano. Y cree que mi pasado no era tan bueno. Pero Él me sacó de la miseria. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay una vida antes del rey y una vida después del rey. Hay una vida, fíjate, para algunos color de rosa, para otros color de hormiga. Pero Dios te sacó de la miseria. ¿Sabes por qué? Porque Él sí preguntó por ti en las peores condiciones. Una pregunta, hermano. ¿Cuántos, fíjate bien, han estado por ti preocupados en las peores condiciones? Que cuando tenemos todo, nos buscan. Pero ¿cuántos han preguntado por ti cuando has estado en las peores condiciones? ¿Sabes quién? El rey. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Mira qué pregunta, hermano. ¿Dónde está? Pregunta el rey. Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Dónde está, hermano? Fíjate, es una pregunta interesante. ¿Dónde está? Porque tiene el único objetivo de saber dónde estás en tu condición espiritual. Él pregunta por ti, hermano. ¿Te acuerdas? Cuando pecó Adán, dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué, hermano? Porque los árboles es un cuadro de la humanidad. Dice Marcos 8. Veo los hombres como árboles,
pero los veo que andan. Pero a continuación hace la pregunta más dramática. Es la pregunta del rey buscando al hombre que ha quebrantado su confianza con su hacedor. Dice en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La misma pregunta con Mefiboset. ¿Dónde está? Quiero encontrarlo. Quiero extender mi misericordia a esta persona, a este lisiado. No importa que sea el nieto de mi peor enemigo. No importa que sea cojo. Quiero mostrarle mi compasión, mi amor a este lisiado. ¿Dónde estaba Mefiboset? Estaba en casa de Maquir. Fíjate, hermano. Vivía como esclavo. Aquel aspirante al trono vivía como esclavo, vendido al pecado. Aquel hombre, aquel hijo de Amiel, aquel hombre que era pariente de Dios, vivía en esclavitud. Estaba comiendo en la miseria. Yo quiero saber dónde está esa persona. Viviendo en Lodebar. Lodebar significa, hermano, significa tierra sin pasto. Significa lugar sin retorno. La tierra del olvido, de los golpes, donde estaban los enfermos, los olvidados, los que nadie pregunta, los incomunicados. Allá estaba Mefiboset, aquel aspirante a ser príncipe. Vivía como esclavo, olvidado, golpeado por la vida, sin padres, sin madres, sin abuelos y cojo. De ese hombre, dice el rey, yo quiero saber dónde está. Quiero mostrarle misericordia a Mefiboset. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la vida antes del rey es una vida miserable. Piensa, hermano, piénsalo. Puede ser que tuviste abundancia, pero la vida antes del rey es una vida miserable. Porque tú y yo también hemos sufrido una caída. La caída del pecado de Génesis 3. Que por nuestra desobediencia hemos caído en la miseria espiritual. Bien lo dijo Pablo en Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, incluyéndome e incluyéndote, por cuanto todos pecaron. Tú y yo, hermano, hemos sufrido la caída del pecado y andamos cojos por la vida porque el pecado nos ha eliminado para estar delante del rey. Pero fíjate, mira lo que hace el rey. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo, qué tremendo, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, al rey, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, por el nombre, hermano, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. El rey sabía el nombre de Mefiboset. Así como el rey sabe tu nombre, a pesar de la miseria en que pudiste haber caído. Salmos 40 es un pasajón, hermano, que me impacta a mí. Dice David, él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies, que estaban torcidos por el pecado, sobre Cristo, sobre peña, y enderezó mis pasos. Este, hermano, es mi testimonio. Soy Mefiboset, que está vendido del pecado, pero él me limpió para que esté delante de él. ¿Sabes cómo es, hermano? ¿Sabes cómo es? Si tú eres salvadoreño, te encantan los mangos. ¿A cuánto de aquí no le gustan los mangos? No te gustan los mangos. Ni estos, mira qué ricos. Tienen vitaminas, minerales, dan salud al cutis, dicen, ¿verdad? Tiene textura suave, son bien ricos. Te animo que los pruebes. O esto, fíjate, quiero ver. Ahí está, ¿verdad? Con salita, con limoncito, con salsa negra,
con aiguaste, como decimos aquí, ¿verdad? Pero riquísimo. Dice que tú te los comieses, lo devoras. Si sos salvadoreño, te encantan los mangos. Pero te comerías tú estos mangos mosqueados. Es una mosquita nada más. Es de aiguaste. ¿Te la comerías tú? Quizás no. Porque la mosca ensucia lo que va dentro. Una pregunta, hermano. ¿Te sentarías tú a la par del que está a la par tuya si supieras que es como mango mosqueado? A saber de dónde lo sacó Dios. Piénsalo. Míralo. Hoy míralo al otro. Y piénsalo. ¿Te sentarías a la par de él si supieses que fue un ladrón? Uy. Piénsalo. ¿Por qué te sientas a la par de él o de ella? Porque Dios, el Rey, nos ha limpiado. Yo, hermano, era un mango, no mango de guapo, no que un mango mosqueado, bien mosqueado, hermano, lleno de moscas tremendas. Pero el Rey me ha limpiado. Me ha limpiado. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que disfrutes. Para que disfrutes, ¿a dónde, hermano? Sentado a la mesa del Rey. Para que Él te siente a su mesa. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El hijo pródigo tenía todo con su papá. Y él dice, papá, dame los bienes. Y se va él a acabarse los bienes. Y cuando está ahí comiendo con cerdos, dice, qué tremendo, ¿verdad? Hay jornaleros allá con mi padre que comen con él. Y yo aquí comiendo basura. Así que él vuelve a su papá. ¿Y qué responde a su papá? ¿Te acuerdas? Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, como el rey, lo vio su padre. ¿Y fue qué? Movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Como el rey hizo con Mefiboset. Yo quiero, fíjate, que veamos esta, para terminar, fíjate, quiero que veamos qué podemos obtener en la mesa del rey. Una vida fructífera. Que comienza, versículo 8, cuando te humillas delante de él. Dice versículo 8. Y él, inclinándose, fíjate, era cojo, hermano, y se inclinó. Así que no hay ninguna excusa para que tú y yo nos inclinemos delante del rey. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Sabes que los perros eran vistos pero menospreciados. Ahora ponte a pensar en un perro muerto. Se humilló delante del rey. ¿Para qué, hermano? Versículo 9 y 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Dios te honra cuando te humillas. Él le devolvió todo lo que había dado por perdido. ¿Sabes cómo es? Es cuando vas a Hacienda y te dicen, tiene que pagar. ¿Cuál es tu reacción? Pero te dicen, tiene devolución. ¿Cuál es tu cara? Yes. Así es la cara de Mefiboset. Le van a devolver lo que era de su padre. ¿Sabes por qué, hermano? Por este versículo. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla ante el rey será enaltecido. Porque te falta todavía dos cosas más. ¿Sabes qué más? Versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo.
Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como que, hermano, como uno de los hijos del rey. Wow. Como uno de los príncipes del rey. De esclavo a ser uno de los hijos del rey. Habla de la adopción tuya y mía a ser ahora uno de los hijos del rey. Y mira versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Ahora Mefiboset, el cojo, tenía una familia, un hogar que pudiese exaltar al rey. Dios le dio a Micaía. ¿Sabe qué significa Micaía? Significa ¿quién como Jehová? Porque solamente Jehová puede darte ese cambio en tu vida. Micaía, ¿quién como Jehová? Si antes me caía bien, hoy me caía mucho mejor, hermano. Porque Micaía habla del rey, hermano, de su amor para con nosotros. Micaía es la esperanza a los Mefiboset. ¿Quién como Jehová? Te cuento una historia, fíjate, que leí hace años. Estaba una señora, ya anciana, en una lluvia tremenda, varada con su carro, porque tenía una hora y nadie se había bajado a ayudarla. Así que la señora estaba pero afligida porque no podía hacer nada. Y quedó enfrente de una empresa, de una fábrica. Y de la fábrica salía Alberto. Fíjate, Alberto es un hombre de Dios, pero trabajaba sin cesar. Era un hombre, muy buen hombre. Ese día había sido un día tremendo, duro, cansado. Y Alberto vio de lejos a la señora y dijo: ¿qué hago? ¿Le ayudo o no le ayudo? Lo voy a hacer. Y parquea Alberto su carro enfrente de la señora, mojada la señora, y le dice: señora, ¿le ayudo? La señora está un poco como nerviosa, no se preocupe, yo le ayudo. Mira el carro y yo le ayudo. Así que la señora se mete al carro y ve a Alberto que el problema era una llanta pinchada nada más. Pero para ella era algo complicado. Así que va al baúl, saca la mica, saca la llave, quita la llanta, pone la otra, tranquilo bajo la lluvia. Entonces le dice: señora, ya estuvo, señora. Y ella está pero contenta. Le dice: ¿cómo le pago? Le dijo. No se preocupe, le dijo, gratis, porque yo quería hacerlo. No, ¿cómo le pago? Le dijo. Entonces le dice Alberto: hagamos algo, le dice. Cuando usted ve a alguien en problemas y esté a su alcance ayudarla, hágalo sin interés. Y cuando lo haga, piense en Alberto. Piense en Alberto cuando lo haga. Y ella dijo: yo con gusto lo hago. Cuando lo haga, piense en usted, Alberto. Y se fueron por su camino cada uno. Más adelante, fíjate, la señora vio que tenía que echar gasolina al carro. Y entra a la gasolinera. Y estaba temblando el frío, porque por la lluvia estaba temblando. Y entra a tomarse un café al restaurante. Y la mesera, una mujer como de unos 30 años, estaba a punto de dar a luz. Pero una mujer muy amable, muy contenta, y la sonrisa de ella cautivó a la mujer. Así que pidió un café y le pagó con un billete de $100. Y cuando ella fue a la caja con el cambio, la señora ya no estaba. ¿Y qué hago? Dijo: ahora con este cambio. Ni modo, a la cajera. Y cuando va a la mesa, ve bajo la servilleta 4 billetes de $100. Ahora tenía 490 y algo de dólares, con un mensaje en la servilleta que decía: no me debes nada. Yo estuve una vez donde tú estás. Alguien me ayudó hoy y ahora hoy lo hago contigo. Y la mesera está pero llorando de alegría. Para mi hija, dijo ella, para mi hija. Tenía más de $400 en su bolsillo. Así que lavó los platos con alegría, limpió las mesas y corrió a su casa a contarle a su familia lo que le había pasado. Pero ya era más de medianoche y todos estaban dormidos. De hecho, cuando entra al cuarto, estaba su esposo dormido,
bien dormido. Y ella quería contar lo que le pasó. Así que lo que hace es que se acerca a su esposo, le da un beso y le dice, amor, le dice, todo va a salir bien. Todo va a salir bien, Alberto. Para que veas que Dios, hermano, no se queda con nada. Dios piensa en ti. Dios te saca de la miseria para sentarte a su mesa. Y los Albertos son las personas que dicen, Dios me sacó para disfrutar lo que tengo. Cuando yo estoy de bajón, pienso el Salmo 94, que dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Cuando estés en el precipicio, recuerda, su misericordia te sustenta. Pero hermano, nunca olvides de dónde te sacó el rey. Mira versículo 13 lo que dice. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. El rey no le quitó su problema físico, le dio una nueva perspectiva de vida. Aquel cojo, aquel nieto de su peor enemigo, el rey le extendió su misericordia. Porque el rey piensa en ti, mi hermano, mi hermana. Tú y yo somos Mefiboset, que nos sacó de la miseria para algún día físicamente sentarnos a la mesa del rey. ¿Estamos, hermanos? Disfruta la vida con el rey. Él piensa en ti. Vamos a orar. Señor, eres increíble, Dios. Señor, te vestiste de David en aquella historia de Mefiboset. Y a pesar de ser él la persona más indigna en aquel momento, nieto de su peor enemigo, cojo, sin un futuro en su vida, el rey pensó en él y le sacó de la miseria para sentarlo a la mesa del rey. Eso es lo que nos ha pasado a cada creyente que hemos experimentado su misericordia. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.